La paz de Dios sea con todos y con todas. Vamos a comenzar la escuela bíblica. Comencemos con el devocional. Y nos dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Les pido que me acompañen en este cántico los que canten mejor que yo, que son muchos. Me acompañan al cántico que dice: somos el pueblo de Dios. Comenzamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre y Señor nuestro. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Dios, porque tú eres el merecedor de toda gloria y de toda honra, oh Señor. Padre, gracias por el refrigerio de esta mañana. Gracias por este encuentro contigo, oh Señor. Y te pedimos, buen Dios, que tu presencia no sea parte de nosotros en este momento en que vamos a conversar sobre tu palabra, donde vamos a aprender de ella. Prepara, oh Señor, nuestros corazones, aparta distracciones y preocupaciones, Señor, porque estamos ante tu presencia, porque tú eres el Dios de la plenitud. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de esta palabra tuya y seamos ministrados a través de ella.
Te pedimos, buen Dios, que asimismo, Señor, sean ministrados los que nos ven a través de la plataforma Zoom o las redes sociales cuando llegue el momento que tengan de ver esta clase, oh Señor. Gracias, Dios, por los que han podido llegar. Gracias porque les has permitido, Señor, llegar con bien. Aligera los pasos, Señor, de los que vienen en camino. Y sobre todo, buen Dios, ministra y cobija a aquellos que no hayan podido llegar y que posiblemente no lleguen por las diversas razones que tú conoces. Guárdalo, Señor, en tus corazones, Señor, y bendice también su hogar, oh Dios, y su casa, su familia. Bendice de igual forma a todos los que estamos aquí. Bendice tu iglesia extendida por toda la tierra. Y bendice, Señor, a todos los que en esta hora se reúnen a aprender de tu palabra. Sé tú con ellos, Padre, y sé tú con nosotros, que seamos ministrados por ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. La lección de hoy, de esta mañana, se encuentra en el libro de Efesios. Seguimos hablando del libro de Efesios y hablaremos por las próximas semanas también. La semana pasada comenzamos la primera lección de la tercera unidad. Este primer trimestre que hemos estudiado y que ya entra en su fase final lleva por título La elección de Dios. Es decisión de Dios la creación no solo del cielo y la tierra, sino de todo lo que en él habita y del ser humano, que en esta creación maravillosa Dios le ha dado un lugar de poder y de honor sobre todo lo creado. Esta tercera unidad lleva por título Somos obra de Dios. Es importante recordarnos este dato porque a veces nos pensamos, y más en esta cultura de este siglo, que fuimos creados por un evento de azar o una gran explosión fortuita que ha creado este orden perfecto. Somos obra de Dios y quiero compartir este texto de Isaías 45:9. Voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente porque me recoge mejor el sentido de lo que implica ser obra de Dios. Somos obra de Dios. El texto de Isaías 45:9 nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla diciéndole, qué torpe eres. Dios en su sabiduría plena nos hizo perfectos. Y la lección de la semana pasada nos decía que no solo somos obra suya, sino que fuimos elegidos y elegidas desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Esta unidad que estamos viendo este mes usará los textos de la carta a los Efesios, que forma parte de las cartas del apóstol Pablo, escritas en el periodo en que estuvo preso, o las cartas de la cautividad. Estas cartas de la cautividad, que más habíamos dicho antes, son las cartas de Colosenses, Filipenses y el libro de Filemón, incluyendo esta carta de Efesios. La lección de esta semana lleva por título Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando pensamos en el cuerpo de Cristo nos imaginamos la imagen de Cristo y que cada uno de los componentes forma parte de ese cuerpo, donde Cristo es el centro de operaciones de esto que se llama iglesia. Es interesante mencionar que aunque los antiguos pudieran conocer sobre la existencia del cerebro, asociar el cerebro y la cabeza a todas las funciones del cuerpo humano es algo que se vio más tarde, para la Edad Media. Así que para el apóstol Pablo, la afirmación de que Cristo era la cabeza de la iglesia era una afirmación bastante adelantada a su tiempo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y no es visto como una forma de terminar, como en otras culturas,
Usted sabe que para los hindúes, Brahma es su dios, y según donde la gente haya nacido del cuerpo de Brahma, es que se dividen las castas sociales. Los parias, pues eran los que habían nacido de los pies, y los brahmanes los que habían nacido de la cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, y para maravilla nuestra, por decirlo de alguna forma, aquí todos somos iguales y todos somos importantes, y cada uno está relacionado con el otro. Como en el cuerpo, todos los partes del cuerpo tienen una relación importante uno con el otro. La unidad de todos estos componentes, como veremos en la clase de hoy, es el amor que nace de la fe. Esto quiere decir que la fe es, como veremos, el motor que mueve el amor o la caridad, que es el amor fraternal. Usted no puede decir que ama si no tiene fe en Dios, que es la expresión primera del amor. Así que, mirando esta primera diapositiva, que es el texto áureo, vemos que el mismo se encuentra en Efesios 1:18 y nos dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjense que en este texto áureo, el apóstol Pablo ruega al Señor que le abra los ojos del entendimiento a los efesios. Pero en esta mañana, reflexionando, vemos que no hay nada peor que la ceguera espiritual. Y para hacer un ejemplo, cuando buscamos las llaves del auto o de la casa y no recordamos dónde las dejamos, decimos, pero qué tontos somos, que no la encuentro. Y más aún cuando descubrimos que estaba casi en la cara nuestra, ¿no? Y cuando estamos buscando algo, que te dicen, búscame esto allí, pero como tú no sabes lo que estás buscando, tú vas a la alacena a buscar. Cuando Gloria me dice, búscame eso allí, tú dices, uy, Dios mío, ¿qué me mandó ella a buscar? Y no lo encuentro, pues descubro que tenemos cierta ceguera. Así que la ceguera espiritual es mucho peor. Y eso mismo nos pasa cuando no tenemos esperanza, cuando no vemos esperanza en las riquezas que Dios nos ha dado. Somos ricos y tenemos poder, tenemos autoridad, pero no lo vemos porque simple y sencillamente tenemos ceguera espiritual. Los objetivos para esta lección, podemos ver la próxima imagen. Los objetivos para esta lección. El primero nos dice que la virtud de la fe y el amor operan juntas para dar calidad cristiana a nuestra conducta personal y social. Nuestra vida será sin duda mucho mejor si permitimos que la fe y el amor obren y fortalezcan nuestra vida cristiana. Si aún no hemos comprendido que el evangelio no se trata de nosotros, sino de Dios, y que la fe en Dios y el amor debe ser nuestro referente, por lo tanto necesitamos accionar para alcanzar la mejor calidad de vida cristiana en beneficio del cuerpo de Cristo. El segundo objetivo nos dice el valor que tiene la sabiduría y la revelación de Dios para inspirar y generar comportamientos cristianos en nuestras vidas. Dice el valor que tiene la sabiduría y la revelación de Dios para inspirar y generar comportamientos cristianos en nuestra vida. Aunque tengamos todas las intenciones del mundo de cambiar y de ser mejores personas, por nuestro esfuerzo se hace un poco más difícil. Si no le pedimos al Señor que nos revele y nos dé la sabiduría para generar los comportamientos que son agradables a Dios y fortalezcan a la iglesia, pues realmente nuestro esfuerzo humano será en vano. El tercer objetivo nos dice el valor que tiene conocer bien el sentido de la esperanza cristiana. La esperanza, que es nuestro tema de este año para la denominación, es una virtud que Dios nos ha otorgado para que podamos perseverar y crecer en la fe. Tenemos en la próxima diapositiva el único vocabulario que es bastante
completo y resume bastante bien lo que va a ser nuestra clase. Y fíjese que en esta diapositiva he marcado en negrillas las partes importantes. Fíjense que dice que es revelación, dice que es creada por Él, creada por Dios. Nosotros no podemos descubrir la revelación por nuestro propio esfuerzo. Vamos a ver más adelante qué es lo que queremos decir con esto. Luego tenemos que su revelación viene por la ley divina. Vemos que los mandamientos nos revelan a Dios. También más adelante vemos que Él se ha revelado por medio de los profetas. Los profetas también fue un instrumento que Dios utilizó para revelarnos de su presencia. Y vemos también que culmina en Jesucristo, ya que Jesús es la palabra viva, el verbo hecho carne, es la revelación plena de lo que es Dios, la revelación de Dios en forma humana. Y por último tenemos el Nuevo Testamento, que da testimonio de lo que es Dios, y el Espíritu Santo, que fue enviado a la iglesia por Dios y por Cristo para mantener esa comunicación de esta revelación que Dios nos dio en Cristo. O sea que la palabra revelación, creada por Él, por su ley divina, a través de los profetas, culmina en Jesucristo, porque es Dios en forma humana, revelada en el Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos la revelación de Dios. Vamos a la lectura del texto. Estamos en Efesios 15, los versos del 15 al 23. Efesios 15, los versos del 15 al 23. Alguien que pueda leer la porción bíblica, lo puede hacer en la versión que desee, que está en el expositor. Hay una manita por ahí que pueda leer esta porción bíblica. Judith, voy a usarla yo, Mari. Que tú me ayudas mucho. Gracias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. La leo nuevamente. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. El 23. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Me encanta esa imagen de plenitud de Dios, me encanta.
Dicho esto, vamos a ver la lección por versos. Los versos 15 y 16 nos dicen, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Y yo les pregunto en esta mañana, cuando vemos ese verso 15, que Él nos dice, por esto, ¿qué nos sugiere ese por esto del apóstol Pablo? Esa frase de por esto. Perdón. De la fe que tenían ellos, porque lo estoy viendo en otra versión, dice, desde que me enteré de su profunda fe, o sea, ya él tenía ¿verdad? Esa satisfacción de que los efesios tenían una fe, pues él va a robustizar más, ¿verdad? A profundizar más con ellos. Dice Rose que por la fe que él vio en los Efesios. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser este por esto? Por esto. Él está resaltando el comportamiento que él había escuchado que ellos tenían los unos por los otros y que ese comportamiento era lo que le llevaba a él a darle gracias a Dios. Y mire que tenemos también un por esto, no solamente por la actitud de los efesios, no solamente por la fe que él había visto, no solamente por amor que se destacaba, sino por todas las cosas que Judith habló la semana pasada, porque el verso 15 es continuación de la semana pasada, es decir, por el alabado sea el Padre que nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales, porque nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos sin defecto en su presencia, porque nos había destinado a ser hijos suyos, adoptados por la determinación bondadosa de su voluntad, para que alabemos siempre a Dios, que en Cristo que la sangre derramó tenemos de liberación. Por todas esas cositas es que él dice, por esto, por el designio secreto de haber resumido todo en Cristo. Entonces, por esto es que él dice esto. Hay un resumen de cosas maravillosas que él había mencionado. Todas estas cosas amarrado más a las cosas que destacan en el libro de los Efesios, que hacían los Efesios. ¿Cuáles cosas hacían los Efesios? He oído de que tienen fe en el Señor Jesús y tienen amor. Él destaca estas dos cualidades de los Efesios. Y esto es interesante. Estaba buscando las palabras de los objetivos, lo que es virtud, fe y amor. La virtud es la disposición que uno tiene para hacer las cosas. La fe es la certeza de hacer algo sin ver. Y el amor, pues, es complejo, porque puede operar de muchas maneras hacia las cosas o hacia las personas. Y entiendo que los Éfesos tenían virtud, fe y amor, tenían disposición para aprender, para seguir con esa fe a lo que ellos tenían desconocimiento, porque no lo veían. Sobre todo se van a dar cuenta que estas cosas que hacían los Efesios, que él destaca tanto, son el eje de toda nuestra clase de hoy y todo lo que es la vida cristiana. Mire que él destaca dos cosas de los Efesios, el amor y la fe. El amor y la fe. El amor y la fe son fundamentales para poder comportarse como Cristo manda. Como Cristo manda. No como yo creo que es. A mí me encanta mucho porque a nosotros nos gusta interpretar lo que Cristo manda a nuestro modo de vivir. Y por ahí, un día de esto podemos hablar de unas cuantas cositas con galletitas Ritz y café. Hay dos cosas que Pablo destaca, son el amor y la fe. Ahora yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es la fe? Y no hablamos de la fe en general, sino la fe en Jesucristo, que no quiero separar una cosa de la otra, la fe en general y la fe en Jesucristo, que son dos cosas un poco diferentes. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Alguien que se aventure a compartir algo. ¿Qué es la fe en Jesucristo?
que es la fe en Jesucristo. Y hablamos de fe porque todos sabemos lo que es la fe. Hebreos 11 nos dice lo que es la fe. La fe en Jesucristo es la creencia absoluta, que nosotros sin ver, porque nosotros no lo vimos, nosotros no estuvimos en esa época, pero nosotros creemos en quién es Cristo, en lo que Él hace en nuestras vidas, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Correcto, porque ahí se cumplen todas las promesas, todas las profecías, todo lo que se había dicho, todo lo escrito se cumple en la figura de Cristo. Y la fe en Cristo es la creencia de que todo se cumplió en Él y de que Él es quien las Escrituras dice que es. Eso es importante, muy importante. Porque precisamente por eso vimos en el vocabulario lo de la revelación. O sea, tener fe en Jesucristo es reconocer que Jesucristo, Dios resumió todo y que es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, que es la palabra viva, que es su revelación de Dios. Es el Hijo de Dios, el Señor de la vida. Fue un conocimiento que vino como producto de la revelación de Dios. Tenemos en los evangelios dos revelaciones de fe memorables. En los evangelios tenemos dos revelaciones de fe memorables. ¿Alguien recuerda lo que dijo Pedro cuando Cristo le preguntó: ¿quién dice la gente que soy? ¿Yo soy? ¿Qué más dijo? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesús? No te lo revela carne ni sangre. Eso no te lo revela carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu. O sea, miren que no es una afirmación que nosotros podamos decir, sino nos lo revela el Espíritu, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda fue cuando Tomás mira las llagas, mira, ven, mete tu mano aquí. Entonces él dice: Señor mío y Dios mío. Es revelado a Tomás, ¿verdad? Así que lo segundo que él destaca es la práctica del amor o la caridad, que se puede obedecer los mandamientos de Dios como fueron resumidos en Cristo. Es decir, la caridad es la forma en que nosotros llevamos a acción los dos mandamientos, o el amor, los dos mandamientos que Cristo nos dejó, que es la regla de oro. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que el amor al que se refiere aquí es la práctica de la caridad, que es amor en acción. Y vamos a estar hablando de amor en acción durante toda la clase. Amor en acción. El amor en acción debe ser lo que mueve al creyente a hacer buenas obras por amor. Y simplemente por amor. Los ministerios internacionales, las misiones en el exterior, las misiones en el vecindario, en las comunidades, es amor en acción, y esto se convierte en evangelio. Es decir, si nosotros vamos como las misiones que hace la iglesia en Haití y hacemos una misión allí, no tenemos que hablar de Dios, basta con que la gente vea el amor en acción y eso es el evangelio. Esas son buenas nuevas. No hace falta decirle a la gente: vamos a ir a África a abrir un pozo para que gente que tiene que ir todos los días a buscar agua unas cuantas millas tenga agua al alcance de su mano. Eso es una buena obra, eso es una obra movida por amor, eso es amor en acción y eso es evangelio. Así que tenemos que pensar, cuando hacemos nuestras actividades eclesiales o dirigidas a la caridad, si cuando damos comida es simplemente dar comida o si realmente estamos cubriendo una necesidad real de una persona que realmente necesita comida, o estamos haciendo cosas para que parezca que la iglesia se mueve. Llegamos aquí con comida para que vean que la iglesia trajo comida. Es una necesidad real. Estamos usando el discernimiento espiritual para ver cuál es esa necesidad espiritual. El amor convertido en acción es lo que nos une con Dios
y nos une con nuestros hermanos y hermanas. La falta de caridad nos separa. La práctica del amor nos une y nos une en verdad. Estas cosas que vio el apóstol Pablo, que vemos ahí, que son esas dos primeras cosas, fe en el Señor Jesús y amor, ¿lo mueven a qué? Cuando él mira estas cosas en los Efesios, ¿lo mueven a qué? ¿A qué mueven al apóstol Pablo? Él lo ve y dice, cuando veo por esto y no ceso de dar gracias a Dios, él inmediatamente lo recuerda y dice, no ceso de dar gracias a Dios por todo lo que hacen. Comienza a interceder por ellos. Cuando vemos amor en acción, y esto es importante, cuando vemos amor en acción, deberíamos ser movidos a orar y a interceder por ese hermano, esa hermana, esa persona que está haciendo esa obra de amor en acción. Si hay una predicación que te ministra, si hay una alabanza que llena tu espíritu, porque el ministro o el adorador tienen una fe que mueve al amor, que los mueve al amor, entonces deberíamos ser movidos a dar gracias a Dios por esa persona y a interceder por él y por ella. Es decir, cuando vemos que hay una predicación que te llega al corazón, te ministra, vemos una alabanza que hacen los muchachos que te llena el corazón, inmediatamente se supone que uno diga, bendice a ese pastor, bendícela, cuida su casa, cuida lo que no le pase nada, porque inmediatamente tiene que haber una motivación a interceder. Los versos 17 al 19 nos dicen, veamos la próxima diapositiva. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa, rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Miren que el apóstol Pablo, al ver todo esto que él había comentado sobre la elección de Dios, al ver el amor y la fe que tenían los efesios, inmediatamente comienza a interceder. Su oración de dar gracias pasa a ser una oración de intercesión, ¿verdad? Y en este verso, en estos versos vemos una oración de intercesión poderosa del apóstol Pablo, movido por la fe y el amor que estos hermanos demostraron, tanto que se veía en la comunidad de todo Efesio, ¿verdad? De Éfeso, perdón. Y si le prestamos atención, podemos ver la aplicación a nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la primera intercesión que hace Pablo? La primera intercesión, la primera oración en el verso 17. Que les dé Sabiduría espiritual. Yo les pregunto en esta mañana, Pablo pedir sabiduría para los efesios, lo que estaba pidiendo era capacidad espiritual para que ellos pudieran estar alertas ante los retos que enfrentaban y así pudieran actuar como era debido, conforme a la esperanza cristiana y al Espíritu de Cristo. Es decir, Pablo pide sabiduría. Lo que estaba pidiendo era que tuvieran la capacidad espiritual para que ellos pudieran estar alertas ante los retos que enfrentaban y así pudieran actuar como era debido, conforme a la esperanza cristiana y al Espíritu de Cristo. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿necesita la Iglesia Evangélica Unida de Santurce esta misma sabiduría? ¿La necesita? ¿Necesita la Iglesia Evangélica Unida esta sabiduría para que pueda responder y estar alerta a las cosas que pasan en la comunidad
en donde está enclavada la Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Dice más, necesita la iglesia conocer a Cristo verdaderamente, necesita la Iglesia Evangélica Unida conocer a Cristo verdaderamente. Porque mire que lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 17 es que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Necesitará la Iglesia Evangélica Unida de Santurce y la iglesia en Puerto Rico conocer a Cristo verdaderamente. ¿Conoceremos de verdad a Cristo? ¿O estamos simplemente teniendo, como Job decía, una imagen de Cristo porque lo conocía de oídas, no lo conocía verdaderamente? Haría falta un examen de conciencia y deberíamos meditar en esta pregunta profundamente. ¿Tenemos la fe en este Jesús revelado como para movernos al amor en acción? ¿Tenemos nosotros esta conciencia de este Jesús revelado como para movernos al amor en acción? ¿O simplemente lo conocemos de oídas? ¿Podríamos ser o seremos imitadores de estos hermanos de Éfeso? ¿Seremos como los hijos del trueno cuando los samaritanos rechazaron a Jesús y al ver las cosas que pasan en la comunidad de Santurce decir, ¿quieres que mande fuego y los consuma? ¿O tendremos el corazón de Cristo y decir, vamos a verlo desde una perspectiva diferente? ¿Acaso nosotros no somos como los hijos del trueno y ante cada situación que se nos presenta en nuestra vida diaria no queremos a la gente y acabarlas a golpes? Muchas veces nos pasa que nos dejamos cegar por los sentimientos y las emociones. Queremos asesinar a todo aquel que se mete en mis intereses. Queremos entrarle a patadas a todo aquel que quiere que me mire mal. Con que me mire mal y ya le quiero meter una patada. Si tenemos un espíritu que nos da la revelación y si miramos la definición que discutimos hace un rato, tenemos esa revelación si la buscamos de muchas formas. Tenemos el app de la revelación. Todos tenemos el Espíritu Santo, que es el app, la aplicación de la revelación. Pero nosotros tenemos que hacer el update. Tenemos que todos los días buscar de la palabra. Tenemos que todos los días tener un devocional. Porque el Espíritu Santo está, y como dijo Judith la semana pasada, esas arras del Espíritu que nos marcan, nos sellan y nos dejan saber lo que es el anticipo de lo que va a ser la vida futura. Pero nosotros tenemos que hacer el update. Si nosotros no estamos haciendo update continuamente en nuestro devocional, nuestra lectura de la Biblia, nuestro encuentro con Dios, simplemente tenemos una aplicación que está obsoleta porque no le hemos hecho los updates necesarios para que podamos llegar al nivel que Dios quiere. Hay una segunda intercesión en el verso 18 que hace el apóstol Pablo. Una segunda intercesión. ¿Cuál es? Verso 18. Para que Dios les ilumine la mente. Para que Dios les ilumine la mente. Esa es la segunda intercesión. Dios les ilumine la mente. Y mire que los efesios tenían un amor que todo el mundo lo conocía. Pero el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios que les ilumine la mente. Y tú dices, bueno, pero si estos chicos estaban haciendo la cosa muy bien, ¿por qué será que Pablo les está pidiendo que les ilumine la mente? Cuando nosotros vemos Apocalipsis, él es una de las iglesias que son señaladas en Apocalipsis que dice, ustedes perdieron su obra de amor. Porque todos resbalamos, ¿verdad? Todos estamos en el filito. Así que él le dice que sean abiertos, que les ilumine la mente. Mire, y yo les pregunto en esta mañana, ¿necesita la iglesia del siglo XXI que le sean abiertos sus ojos, su corazón y su entendimiento? La iglesia del siglo XXI, la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita que le sean abiertos sus ojos, su corazón y su entendimiento. Una iglesia que sufre de ceguera
precisamente de los elementos que pide el apóstol Pablo, que Dios le abra los ojos a los efesios. La iglesia necesita el entendimiento, la iglesia necesita que alguien ore por ella. Y vemos estos elementos que el apóstol Pablo pide. Porque ahí está, miren los elementos. Le ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. La esperanza. Cuán gloriosa y rica es la herencia que nos da al pueblo santo. Dice, en otras versiones dice la esperanza segura. ¿Cuál podría ser esa esperanza? ¿Cuál podría ser esa esperanza que él está diciendo? Sepan cuál es la esperanza. ¿Sabemos la iglesia cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Bueno, cualquier cosa, sí, podemos seguir discutiendo este tema porque está profundo. Eh, sucede que Éfeso está enclavado en un lugar muy próspero, donde sin mucho esfuerzo se vive una vida bien, porque es un sitio de muchos negocios, donde van muchos comerciantes, donde he visitado por otros pueblos cercanos y su comercio es inmenso. Y esa es una de las razones por las que podemos decir que se mueve a hacer obra y a trabajar en cuanto a lo que Pablo está exponiendo, que está prácticamente satisfecho de que ellos están practicando el amor. Pero esto es como un llamado que no nos durmamos con lo que tenemos aquí, porque la verdadera riqueza la tiene el Señor en las obras hechas para nosotros, que nosotros podemos instruir que tenemos todo, pero ¿cuál es la pregunta? ¿A qué os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Que no es lo que podamos tener aquí. Y que las obras de él están hechas de antemano para nosotros debido a que podemos tenerlo todo, pero al final no es nada que tenemos. Creemos que tenemos mucho, pero no tenemos nada, porque la verdadera riqueza la tiene el Señor en gloria para nosotros, aún viviéndolo aquí, que tenemos que aprender a vivir por las obras de Él, por lo que Él tiene ya hecho para nosotros. O sea que por más que podamos tener y nos afanemos, eso no tiene ningún valor. Pero sí, ellos están haciendo lo que, por eso Pablo está hablando y está diciéndole que en cuanto a las oraciones, que ellos están en la memoria de Él, porque los está enalteciendo de que están bien, lo que están haciendo lo que tienen que hacer, pero que no nos durmamos con lo que tenemos aquí ahora, sino que pensemos que esas obras que estamos haciendo de amor son las que Dios está haciendo desde el cielo. Esas son las verdaderas obras a través de nosotros. Y tenemos la esperanza, la esperanza. Y vemos la palabra allí y muchas veces nosotros vemos la esperanza y no entendemos lo que es. Hay una esperanza de resurrección, una esperanza de vida eterna, una esperanza de perdón de pecados. Es una esperanza de esta rica y gloriosa herencia que Dios da al pueblo santo. Y a veces yo me pregunto, ¿la gente entenderá lo que es la herencia que recibe el pueblo santo? Hay una herencia poderosa. Escuchando a Alcenia, me acuerdo del titular del periódico de ayer, ya que Rose nos invitó a traerle el periódico y dice que se reduce la pobreza infantil en la isla. Es interesante ver que una isla que mueve tanto dinero,
tanto como para que puedan robar y también quede. Pues decir que hay pobreza infantil en la isla a veces a mí se me hace un poco difícil de entenderlo. Y que dice que se reduce la pobreza infantil, yo creo que la pobreza infantil existe si hay familias desordenadas, porque yo he visto familias con ingresos bien escasos que pueden vivir de manera digna si son ordenados con su presupuesto. Y yo viví muy mal, económicamente hablando, pero nunca nos faltó una vida digna. Mi esposa y mi niña y yo vivimos bien. Ella estaba en colegio y yo no ganaba mucho dinero y lo pasamos muy bien. Y yo creo que la pobreza infantil, eso es un tema. Y dicen que se reduce la pobreza infantil. Así que vemos la herencia que Dios tiene reservada al pueblo santo. Vemos que lo grande e ilimitado que es el poder de Dios que actúa sobre los creyentes. En la versión Reina Valera del 60, dice que es la supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. Mire la palabra. Para con nosotros los que creemos. Y me gusta que destaca para nosotros los que creemos. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿necesita la iglesia saber que sirve a un Dios de poder? Yo creo que la iglesia a veces no sabe que sirve a un Dios de poder. Nosotros somos muy creyentes de lo general, pero no nos metemos con Dios para saber que hay un poder grande en Dios que nos ayuda a todos los que creen. Dice que la intercesión de Pablo por los efesios y por la iglesia de hoy es esta iluminación que pide para que haya ese continuo crecimiento del conocimiento de Dios, de la fe y de la esperanza cristiana. Los versos del 20 al 23 nos hablan de que este poder, este supereminente poder, es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Estos versos 20 al 23 nos demuestran la grandeza del poder que está a favor de los creyentes que se manifestó en Jesús. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿qué hizo este poder en Jesús? ¿Qué hizo este poder, este supereminente poder de Dios en Jesús? ¿Qué hizo? Están en los versos ahí. Los versos 19 al 23, por favor. Se me fue los pueden ver en su expositor. Versos del 20 al 23. Versos 20 al 23. ¿Cuáles fueron? ¿Qué hizo con Jesús este poder eminente? ¿Qué hizo? Lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra. Ajá, y lo puso en lugares celestiales y puso bajo sus pies todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. Y me gusta la frase, no solo de este siglo, sino del siglo venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta esa frase, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros no sabemos el poder que tiene Dios, que es este poder que levantó a Cristo de los muertos, este poder que lo resucitó, que lo puso a la diestra del Padre, este poder que lo puso en los lugares celestiales, que lo puso sobre el príncipe de todo y que le dio la plenitud de aquel que lo llena todo. Cuando usted piensa que algo le falta, es porque no ha conocido a Cristo. Y se supone que digan amén. Vamos a las aplicaciones. Aunque hemos aplicado el texto a nuestra realidad como creyentes, pero hay otras aplicaciones que el expositor nos presenta que son pertinentes. La primera aplicación tiene que ver con la relación entre la oración y las relaciones humanas. Cuando oramos, en algún momento
nuestra oración se convierte en una oración comunitaria. Siempre que comenzamos a orar, intercedemos por alguien. Sería genial que intercediéramos en primer lugar por los hermanos y hermanas de la fe, porque la intercesión es el fruto de la hermandad cristiana. Pero lo que sí es cierto es que en el momento de acercarnos al trono de la gracia, la misericordia y el perdón, no creo que haya alguien que sea tan egoísta que no recuerde a alguna persona que necesite el favor de Dios. Es decir, comenzamos a orar y en nuestra oración alguien nos llega a la mente y oramos por esa persona. El apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de lo que esto representa. Cuando comenzamos a orar, siempre debemos interceder por alguien. Y créanme, hay muchas personas por las cuales podemos interceder. La segunda aplicación tiene que ver con los frutos de nuestra fe. Pablo describe a la iglesia de Éfeso como una comunidad cuya fe se hacía oír. Pablo describe a la iglesia de Éfeso como una comunidad cuya fe se hacía oír. Mire lo que estoy diciendo, que es una fe que se podía oír. Una fe que se podía oír. ¿Alguien puede oír su fe cuando lo conoce a usted? Alguien cuando tiene una relación con usted, lo encuentra en la calle, en el supermercado, puede oír su fe. Esta frase me encanta. A veces no pueden ni ver nuestra fe. A veces no pueden ni ver nuestra fe. Podrán oír nuestra fe. Así que la segunda aplicación es los frutos de nuestra fe. Era una iglesia, la iglesia de Éfeso, en la cual se producían buenas nuevas. Se producían buenas nuevas. Esa es la verdadera obra de la iglesia. La verdadera obra de la iglesia es generar y publicar las buenas nuevas del evangelio en su comunidad. Esa es la verdadera obra de la iglesia. Generar y publicar las buenas nuevas del evangelio en su comunidad. Necesitamos más iglesias de las que se hable bien en su comunidad, gracias a la calidad de vida y fe de sus feligreses. Necesitamos iglesias en las cuales se hable más en la comunidad por la calidad de vida y la fe de sus feligreses. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuántas iglesias son reconocidas en las comunidades en donde se encuentran? ¿Cuántas iglesias son reconocidas en las comunidades en donde se encuentran? Un ejemplo, cuando hablamos de la Iglesia Bautista de Carolina, todo el mundo dice que la ha escuchado, ¿verdad? Estoy hablando chino. Todo el mundo dice que ha escuchado la Iglesia Bautista de Carolina. Pues hay una iglesia allí que alguien sabe que está allí. Y todo el mundo sabe que está, y de hecho la usan como referencia. Si tú vas, te metes por aquí, vas a la iglesia, ahí está la iglesia. Así que la pregunta esta mañana es: cuando alguien se pierde en esta comunidad de Santurce, ¿conocerán la Iglesia Evangélica Unida de Santurce? Cuando alguien se pierde en Santurce, alguien puede decir: mira, cuando tú vas por la calle Orengo, la iglesia que está allí, que tiene un parking grande, es la que te lleva al Pavía, no es al revés. Tenemos que usar el Pavía de referente para hablar de la iglesia de Santurce. Y decimos: es la iglesia que está detrás de emergencia de Pavía. Pastora quiere. Por el colegio Charles Moller, allí en la iglesia. Ese ejemplo lo iba a traer, es cierto. Por el colegio Charles Moller, que estaba allí en la iglesia, pero el colegio cerró. Y hace unos días me encontré una señora aquí en la parte de atrás del edificio que me dijo: ay, yo no sabía que habían cerrado. La memoria se la lleva el tiempo, no el viento, el tiempo. Eso mismo iba yo a decir, que nosotros cuando llegamos a pastorear acá, caminábamos casi mensualmente por la comunidad y la comunidad no conocía la iglesia.
la comunidad hacía enganche con la localidad por el colegio. Así que el colegio marcó, pero ahogó la iglesia. Y entonces todavía para dar referencia, hay que dar referencia del Charles Moller. Y uno habla de Charles Moller y la gente cae en tiempo inmediatamente. Así que yo creo que aquí hay grande trabajo que hacer para que sepan, incluso se sorprenden al yo decirle que tenemos 100 y pico de años. Porque para ellos esto era un edificio completamente de escuela, que no existía la iglesia nunca. Así que vemos que el amor y la acción que tuvo las personas que llegaron y formaron el colegio, hicieron un acto de caridad y el colegio se conoció. Pero como le digo, al pasar el tiempo, la memoria se la lleva el tiempo, ¿verdad? Así que hay generaciones que ya ni recuerdan ni el colegio. Y hay veces que tú le dices a la gente, ¿dónde estaba el colegio Charles Moore? Le dice, no sé qué es eso. No sé qué es eso. O sea que ya ni el colegio Charles Moore es un referente. Podríamos pensar en esta mañana, y me gustan los podríamos pensar porque siempre podríamos pensar tantas cosas. ¿No será que hay iglesias que operan como un culto privado en su comunidad? Son iglesias VIP, solo para los feligreses. La comunidad no sabe que esa iglesia está allí. ¿No será que la Iglesia Evangélica Unida de Santurce se ha convertido en un lugar exclusivo y no forma parte de la comunidad de Santurce? Y me gustaría, los invito, que cuando termine el culto, cuando se estén montando en su auto y se estén yendo a sus respectivos hogares, miren la iglesia por fuera. Camino a su carro, vayan y miren la iglesia por fuera. Y yo les pregunto, mírenla. Y yo les pregunto, ¿podrían pasar personas por ahí por la calle y reconocer que esto es una iglesia? ¿Podrían las personas pasar por la calle como usted se va a ir a la acera del frente y mirar la iglesia de frente y decir, parece una iglesia? ¿Qué será eso ahí? ¿Qué nos hace saber que eso es una iglesia? ¿Cuál será? Y una de las cosas interesantes que podemos recordar es que la iglesia nuestra tiene la cruz, pero ¿alguien ha visto la cruz de la iglesia? Allá arriba está la cruz, que realmente hoy en día que la gente está tan preocupada y la preocupación de la gente siempre se denota porque bajamos la cabeza, es posible que nadie mire al cielo para ver la iglesia. Así que, ajá, Alcenia. Esta iglesia con los años que tiene, para aquellos tiempos, era un edificio monumental. No había toda esta comunidad, ni todos esos edificios del Banco Popular y todo eso que la tapan. En ese tiempo era una emplanada en que lo que habían eran casas pequeñas a su alrededor y se veía grandísimo. O sea que ahora, para los fines se redujo la visión, pero sigue siendo lo mismo con el propósito que se creó. Bueno, ya sabemos que tenemos la misión en el 111 años de hacer la iglesia tan grande para que se vea por encima de los edificios. Así que les invito a que hagan el ejercicio, salgan cuando se vayan y miren la iglesia y vean si hay una iglesia allí. Yo trabajo aquí 27 años y cada persona dice que venían y me decían, yo quiero entrar a la iglesia y se la abría. Y lo primero que miraban era la cruz preciosa que nosotros tenemos. Ellos decían, esa cruz es preciosa, no la hemos visto en otras iglesias. Es cierto, cuando usted entra aquí al edificio, y ve la magnitud del techo y ve el techo del altar de madera y ve la cruz, realmente es impresionante. Y he ido a otras iglesias evangélicas unidas, pero no tienen un altar como el nuestro. La tercera aplicación tiene que ver con las virtudes divinas que Dios provee a los creyentes para que se llenen del poder necesario para crecer espiritualmente y comportarse como cristianos en toda su manera de vivir. Esa es la tercera aplicación. ¿Cuáles son estas virtudes cristianas?
La primera virtud es la fe en Cristo, que la Biblia identifica como un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La revelación que le hizo Dios a Pedro nos deja saber que la fe en Jesucristo es importante, la fe en Dios. La fe en Jesucristo no es un deseo personal e ilusorio, es un don de Dios que provee el conocimiento que permite a cada persona recibir, crecer espiritualmente y testificar la salvación obrada en Cristo Jesús. La segunda virtud reconocida por Pablo entre los creyentes de Éfeso es el amor, que los movía a practicar el amor en acción, que es la caridad, y era lo que los hacía ser reconocidos en todo Éfeso. No hay iglesia que pueda funcionar bien si no es desde la fe y el amor que Dios genera en ella. Como iglesia y como personas, debemos evaluarnos para ver el nivel de amor en acción o caridad que demuestre nuestro comportamiento. Y muchas veces pensamos que la caridad es lo que nosotros hacemos con la persona que está en la calle, que le damos un plato de comida, que le damos un dinero, o por aquellas personas que han sufrido alguna tragedia y uno es solidario. Esa es caridad. Pero el amor en acción, la caridad, también se practica entre los hermanos. Lo que une al cuerpo de Cristo es el amor en la acción, en la caridad. Es cuando yo veo al hermano y lo saludo con amor. Es cuando yo veo al hermano y le digo algo que lo edifique. Usted no se da cuenta que muchas veces nosotros estamos mirando, cuando vemos las noticias del periódico, buscamos noticias positivas, pero cuando miramos a los hermanos le buscamos faltas. Oye, que esa falda te queda horrible, pero no podemos decir lo bonito que le queda a la blusa. Tenemos que señalar lo que tiene malo. Entonces vemos que la caridad no es simplemente dar un plato de comida. La caridad es el tener amor en acción con el hermano. Es dejarle saber: oye, qué bien te queda esa blusa. Oye, qué bien tienes el cabello hoy. Me gusta la montura de tus lentes. Y esas cosas edifican. A todo el mundo le gusta que le digan cosas buenas. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí también? La tercera virtud en la iglesia es el don de la sabiduría y de revelación que viene de Dios. Mediante la sabiduría cristiana recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y el espíritu de revelación crece mediante el conocimiento continuo del significado de la esperanza cristiana. Hace un rato pregunté qué era la esperanza. Es interesante, pero Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza es cuando esperamos algo y tener la convicción de que eso va a suceder. Esa es la esperanza. La esperanza cristiana debe ser el dínamo de la fe. Si usted no tiene esperanza, ha escuchado todo el mundo el refrán que de la esperanza vive el cautivo. Porque el cautivo espera ser liberado. El cautivo que ha sido encerrado injustamente espera ser redimido. Así que de la esperanza vive el cautivo. Nos recuerda que si no tenemos esperanza, nuestra fe se muere. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera. Si nada esperamos, ¿qué fe tenemos? Y yo les pregunto, si nada esperamos, si usted no espera nada, si para usted todos los días son lo mismo, ¿cuál es su fe? Ninguna. No hay nada. No tiene sentido su vida, ¿no? La cuarta aplicación tiene que ver con la operación del poder de Dios en la iglesia. Un poder que se da en forma perfecta unidad en Cristo. Se da en forma perfecta en la unidad en Cristo. El Cristo que actúa como cabeza de la iglesia y unifica a todos los feligreses siguiendo el modelo del cuerpo biológico, que desde la cabeza articula la funcionalidad en pro de la vida de todos los miembros del cuerpo. Es desde esa dinámica espiritual que se organiza la iglesia como un cuerpo que no es el nuestro, sino que es el cuerpo de Cristo.
La iglesia no es de nadie. Decimos mi iglesia porque la amamos, pero no es mía, es del Señor. La iglesia es de Cristo. Y si alguien se quiere poner como centro de la iglesia, está en desequilibrio. Usted no ha visto ninguna mano diciendo yo mando en el cuerpo, ¿verdad? Hay un pie, yo mando, yo soy el que manda. Todo es una relación simbiótica, todo es una relación de equilibrio. Así que ni los maestros que nos paramos aquí, ni los adoradores que se paran allá, ni el diaconado que asiste allá, ni siquiera los pastores son el centro ni el norte de la iglesia. Somos todos y todas miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, centro de todo nuestro servicio y toda nuestra adoración. Somos siervos inútiles al servicio de un Dios que sirve. Somos siervos inútiles al servicio de un Dios que sirve. Y digo inútiles porque sin Dios no somos nada. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario final? Levante la manito donde está. Si no, pues pasamos a la oración final. Por favor. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a orar. Dios es bueno. Y todos los días veo que Dios es bueno. Ay, Dios, gracias, gracias te doy, Dios, gracias. La oración final está en el expositor. Los que tienen el expositor me pueden acompañar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por la grandeza de tu amor y de tu poder manifestado en nuestras vidas. Aún en medio de las tinieblas que nos rodean, tu luz es el soporte para levantarnos con fe y esperanza, para continuar manifestando al mundo la grandeza de tu poder y de tu amor. Gracias por tu iglesia, en la cual invocamos tu glorioso nombre y fortalecemos nuestro corazón mediante el conocimiento de la esperanza tuya, que nos anima a cumplir con tu voluntad. Gracias, Padre, te damos, Dios. Gracias por las ofrendas que se recogieron de escuela bíblica. Ayúdanos, Señor, a usarla de manera sabia para el esparcimiento de tu obra. Gracias, Dios, por lo que haces por la iglesia de Santurce, Señor, y ahora, como el apóstol Pablo, Señor, yo te pido, Dios, que nos deje el entendimiento, Padre. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, revelación tuya, Dios, para que nosotros tengamos, Señor, la voluntad de salir de estas cuatro paredes, Señor, y dejarle saber al mundo que somos siervos tuyos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que no solamente nos des la sabiduría, Señor, y el entendimiento de tu revelación divina. Te pedimos que nos des las fuerzas como lo has hecho hasta ahora. Te pedimos, Señor, que pongas las manos de jóvenes, de personas que puedan trabajar por tu iglesia, Señor. Levántalos, Padre, motívalos, Señor, sedúcelos con el olor fragante de tu espíritu, Señor, para que puedan servir a tu casa, para que podamos hacer, Señor, que esta iglesia evangélica unida de Santurce sea el referente de esta comunidad, Señor. Anímalos, Señor, levanta corazones, levanta manos, Señor, levanta voluntades que puedan hacer que esta iglesia tuya brille por encima de los edificios, Señor, porque esta iglesia es tuya, Señor, y no es del mundo, y el mundo no puede contra ella, Señor. Somos luz en medio de la oscuridad de Santurce, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Dios. Amén.